Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada. Gloria a Dios. Tenga muy buena tarde cada uno de ustedes. Es para nosotros de gran privilegio de parte de nuestro Padre Celestial el estar nuevamente con ustedes en un programa más de Mujeres conforme al corazón de Dios, que se transmite todos los días jueves a las 4 de la tarde. El propósito de que estemos aquí es compartir las grandezas y la palabra del Señor, lo que Él quiere que nosotros aprendamos y sobre todo conocerlo a través de lo que Él dejó en su bendita palabra. Sean bienvenidos. Acá tengo a dos hermanas muy lindas, que tengo a hermana Araceli Bielman, que ella pues va a estar con nosotros también nuevamente, y a la hermana Valesca García, que es otra hermana muy linda que el Señor pues ha puesto como mis ayudas para compartir la palabra del Señor. Sea cada uno de ustedes bienvenido y preparen ya su corazón, porque el Señor siempre trae enseñanzas nuevas para que apliquemos a nuestra vida y de esa manera nosotros aprendamos cómo enfrentar la vida cotidiana, esa vida, la vida normal de cualquier mujer, ¿verdad? Entonces sean bienvenidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tema, hemos estado tocando el tema el jueves pasado, el tema de lo que eran los gigantes, ¿verdad? Y cómo el Señor en su palabra pues nos dejó algo bien precioso, que está en el libro de Éxodo 14:14. Es un versículo bastante corto y yo creo que hasta fácil de memorizar. Y yo les digo así porque realmente es importante que nosotros dejemos que la palabra de Dios habite en nuestros corazones, habite en nuestro ser. Éxodo 14:14 nos habla donde Jehová nos dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es bastante irónico, ¿verdad? Pero estamos viviendo en tiempos muy difíciles, muy feos. Para nosotros son señales bonitas, porque esta es señal de que el Señor pronto vendrá por nosotros, por su iglesia. Entonces, es interesante porque saber que hay batallas en el espíritu que no las vamos a pelear nosotros, sino que simplemente tenemos que aprender a reposar en el Señor. Reposar en el Señor quiere decir, hay un problema y que yo sé que no puedo solucionarlo, entonces traer la palabra a nuestro corazón y repetirnos. Dice la palabra de Dios que Jehová va a pelear por nosotros, pero ahí luego dice, y vosotros estaréis tranquilos, ¿verdad? Les decía que es irónico porque realmente estamos en una época, yo platicaba con unas hermanas y les decía que años atrás vino de moda lo que era la depresión, ¿verdad? Años más recientes, la bipolaridad. Siempre hay algo que causa novedad. Y en el tiempo de hoy, y no es que se esté inventando, sino que son situaciones en las cuales están inmersas muchas mujeres, y me atrevería a decir también que muchos varones, que es en la ansiedad, ¿verdad? Y también el estrés, ¿verdad? Son dos, podríamos decir, son situaciones emocionales, podríamos decir enfermedades
podríamos decir, de moda. Porque a veces sí, uno se acostumbra a mencionar ciertas palabritas, ¿verdad? Y después uno automáticamente las vuelve a repetir. Entonces, pero acá lo importante es que la Biblia nos enseña a nosotros que si nosotros no tenemos nuestra confianza puesta en Dios, va a ser muy difícil que nosotros pues podamos ganar alguna batalla, ¿verdad? O que podamos vencer en alguna situación. Pero acá en la palabra de Dios se nos dice, Jehová peleará por vosotros. Ya que Él es quien pelea por ti y por nosotras que estamos aquí, no tenemos por qué preocuparnos por lo que vendrá o por lo que va a suceder. Hay promesas para el pueblo del Señor. Hay promesas donde Él promete que nos va a librar, que Él nos tiene en su mano y que no importa lo que suceda, Él va a estar al cuidado nuestro. Él va a estar siempre pendiente, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿eh? Así que yo creo que este es un llamado a que nosotros estemos en esa insistencia en nuestra oración, en nuestra búsqueda de Él, que aprendamos a confiar en Él, a tener fe. Si no tenemos fe, pidámosla, que dice que la da sobreabundantemente. Recordémonos que la fe es la certeza que Él nos dará la victoria. Amén. ¿Verdad? Entonces yo quisiera que, por favor, mamita, tú nos continuaras con qué habla para ti esta palabra de que yo pelearé por ti. ¿Cómo la has aplicado a tu vida? Porque todo lo hemos aplicado en nuestra vida en algún momento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la has aplicado? Y aquí podríamos, pues, a través de la palabra, tal vez meternos a una historia, ¿verdad? Para que así, con nuestras amadas hermanas y amigas que nos están viendo, podamos tener una idea de cómo hacemos nosotros para aplicar la palabra en la situación que estamos viviendo actualmente. Amén. Pues yo, pastora, pienso que nosotros a lo largo de nuestra vida, o quizá desde que somos pequeños, nos enseñan a pelear con nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Creo yo que es como una costumbre, como tú lo decías, ¿verdad? Cada situación que se nos va enfrentando. Por ejemplo, cuando somos niños y estamos estudiando, vaya y estudie para sus exámenes. Quizá a veces nos ayudan los padres, a veces no. Pero es muy poco que nosotros acostumbremos a decirles a los hijos, vayan a orarle al Señor y después estudian, ¿verdad? Eso es algo, entonces desde ahí, desde nuestra niñez, a lo largo de nuestro crecimiento, nos van enseñando a luchar con nuestras fuerzas, ¿verdad? Por ejemplo, también podríamos poner el ejemplo a las que somos madres al momento del parto. El doctor nos guía, ¿verdad? El ginecólogo nos guía en el parto y todo, y nos dice, bueno señora, la quiero fuerte, ¿verdad? Y entonces uno se va grabando eso, respire, y llega un momento en que a uno se le olvida de que hay alguien peleando a favor de nosotros, porque es un momento en el que uno está entre la vida y la muerte, ¿verdad? Tanto uno como el niño que está naciendo. Es un evento muy impactante, ¿verdad? Amén. Y pocas veces yo tengo 3 hijos, y yo me recuerdo que quizá ya en el último fue donde yo aprendí a decir, aquí está el Señor conmigo, pero en los primeros 2 yo peleé con mis fuerzas, y sí es difícil pelear uno solito con sus fuerzas, sí, ¿verdad? Ya que trajiste eso a colación, fíjate que a mí me pasó también. Yo tuve 4 hijos, ¿verdad? Los primeros, nada que ver con el Señor, ¿verdad? Pero ya la última fue la que yo estuve ya desde el vientre. Me enseñaron, pues, porque yo acababa y estaba bien entusiasmada, ya conocía al Señor, yo estaba bien emocionada. Y desde el vientre me enseñaron a ministrarla. Entonces yo hablaba y todo. Cuando fue el parto,
que por cierto iba a ser una cesárea y gracias a Dios ya no se dio. Pero yo recuerdo que el parto, en lugar de gritar, como grita uno de mujer, ustedes me entenderán, amadas que me están viendo en redes, es que aunque uno sea muy valiente, pues no deja de gritar, aunque sea un poquito. Pero fíjense que no hay duda que ella estaba en contacto definitivamente conmigo, porque los bebés están en contacto con la madre desde el vientre. Y cuando venía la contracción, yo en lugar de gritar empezaba a orar. Y yo a orar y orar. Y la gente, y esa señora, ¿qué onda? Pero es increíble. Y le hablaba. Y le decía que yo sabía que ella también estaba batallando por nacer. Pero que teníamos que tener fe. Que teníamos que tener la confianza en que Dios nos estaba ayudando. Mira, fue el parto más sencillo que tuve. Fue un parto súper rápido. ¿Pero por qué? Porque uno ya sabe que no está solo. Ya si hay temores en el corazón de uno, ya no están. Porque uno ya sabe que Dios está en control de todo. ¿Quién ha puesto uno su confianza? Y en quién ha puesto uno su confianza. Amén. ¿Verdad? Entonces, así, pues yo creo que cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, esto lo podemos aplicar nosotros en cualquier situación de nuestra vida, ¿verdad? Aquí estamos hablando del momento del parto, pero a veces hay situaciones económicas bien duras. Yo creo que el Señor me ha llevado por un camino de enseñanza tan fuerte, porque sí, yo también tuve situaciones económicas fuertes, que no había ni qué hacer. Mis hijos pequeños, a veces se les acababan los zapatos y había que ver cómo se conseguía. Menos mal que pues yo cuando trabajé tenía un grupito de compañeras que éramos muy unidas. Entonces se prestaba. Mira, no es de que aquel patojo se me quedó. Toma, todo a prestar. Aunque para al pago de la quincena ya todo lo debía. Pero Dios está con uno. Amén. ¿Verdad? Ahora entiendo que aún no conociéndolo a Él, Amén. el Señor fue fiel. Fue fiel conmigo, ¿verdad? Entonces también puede ser en causa de enfermedades. Sí. Porque hay enfermedades tan tremendas, máxime ahora. Porque se ha vuelto el negocio de la medicina. Y de todo lo que tiene que ver con salud. El negocio de la salud. Entonces, ahora es mucho más costoso. Antes yo recuerdo, había un farmacéutico en el pueblo. No era médico, pero ese señor era mi papá. Él curaba a medio mundo. A veces, pues cobraba porque ni modo, pero a veces llegaba gente tan necesitada y él tenía un corazón tan grande que él se extendía y curaba a la gente y no le cobraba. Pero ahora, ¿no tenés dinero? No hay. No hay para la medicina, ¿verdad? Entonces vamos que aún en estas situaciones nosotros tenemos que confiar en Dios, ¿verdad? Porque Él es nuestro proveedor y si no es nuestro proveedor, Él puede hacer el milagro también de sanar nuestra dolencia, ¿verdad? Amén. Entonces, no estamos solas. Entonces, acá el tema se llama Deja al Señor pelear por ti. Amén. Porque es increíble, porque a veces tenemos fe, a veces ya somos cristianas, pero caemos en eso de dudar, ¿verdad? ¿Qué piensas, mamá? Claro que sí, pastora. Y como decía hermana Araceli, ¿verdad? Es algo que uno, en el tiempo cuando uno no conocía al Señor, ¿verdad? Uno con sus propias fuerzas, pues uno quiere estar luchando, uno quiere ver de dónde saca el dinero o qué es lo que hace, ¿verdad? Con sus propias fuerzas quiere uno solucionar las cosas, ¿verdad? Pero definitivamente sabemos que ahora que estamos en Cristo, ya las cosas son diferentes, ¿verdad? Porque uno empieza a confiar en el Señor. Uno empieza a ver de qué forma primeramente le dice al Señor uno, ¿verdad? Señor, ¿será que puedo hacer esto? ¿Será que puedo hacer lo otro? ¿O qué decisión debo tomar para poder llegar a obtener lo que necesito? ¿Verdad? Y en un dado caso a mí me ha pasado, pastora, en una experiencia personal, ¿verdad? En algunos momentos pues no he tenido dinero, ¿verdad? Yo soy ama de casa
¿verdad? Y en algunas ocasiones nos ha tocado que estirar el billetío que nos queda, ¿verdad? A veces del gasto. Entonces, vengo yo y yo le digo al Señor, a veces cuando he ido al mercado o a hacer las compras, uno sabe que las cosas están subiendo de precio. Sí. Y hoy llega uno, póngale, hoy llego yo al supermercado y la siguiente semana ya no es el mismo precio. Sí. Y a veces uno va con el mismo billete de a 100. Entonces lo que yo hago, yo le digo, Señor, mira, me hace falta esto y esto. Entonces, pongo este dinero primeramente en tus manos y que seas tú el que me lo multiplique y que me permitas encontrar incluso hasta ofertas, ¿verdad? Para poder Amén. traer mis productos que yo necesito para mi canasta básica. Y es increíble, hermanas, y las que me están oyendo y no me dejarán mentir, ¿verdad? Pero nos ha pasado, yo creo que a todas nos pasa y bendito sea Dios, a veces hasta sobra. Sí. Pero es porque definitivamente en aquel tiempo, yo con mis fuerzas, yo tenía que ver qué hacía y a veces ni me alcanzaba. Pero ahora vengo yo y pongo en primer lugar al Señor para que Él pelee por mí, para que Él venga y permita que esos precios estén más bajos. Y pasa en el mercado igual, ¿verdad? Entonces yo creo que en este tiempo tenemos que poner al Señor y, como decía Pastora, ¿verdad? Tener la fe y la confianza en el Señor que Él va a multiplicar las cosas, porque el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, el mismo que hizo las pescas milagrosas, que se multiplicaran los peces, los panes, en este tiempo también está sucediendo. Y yo soy testimonio de eso, porque yo lo he visto en mi casa. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor para ver qué ejemplos o de qué manera actuaron los siervos de Dios, ¿verdad? Amén. Ante situaciones que se les presentaron. Y para eso quiero que vayamos, por favor, a Génesis 37:19. Amén. ¿Verdad? Por favor, Araceli, ¿me lo podrías leer? Sí. Dice en la Nueva Traducción Viviente, aquí viene el soñador, dijeron. ¿Hasta qué versículo, qué versículo, pastora? 37:19 y 20. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos y matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Ajá. Acá, ¿qué miras tú en este versículo? Bueno, primeramente se nos está hablando de José. José el soñador, ¿verdad? José el preferido de su papá, ¿verdad? Amén. Sí, ¿qué podemos extraer de esta parte, mamita? Génesis 37:19. Pues de Génesis 37:19 podemos ver que hay un padre, ¿verdad? Que venía de tiempo atrás, que él amaba mucho a Raquel. Y por lo tanto yo creo que fue una parte que él tomó, como amaba tanto a Raquel, y fue la segunda mujer que le habían dado a él, en vez de Raquel le habían dado a Lea, pero él no amaba a Lea. Entonces de ahí pienso yo que provino esa diferencia entre los hijos también. La preferencia. La preferencia y la diferencia entre ellos. ¿Por qué? Porque como que los hubiera separado a unos, porque a esta la amo y a esta no, ¿verdad? Pero también se dio eso de tener preferencia con los hijos. Se miraba mucho, los hermanos empezaron a tener mucha discordia con José y mucha envidia, ¿verdad? Porque en algún dado momento ellos miraban que su papá se doblegaba mucho con José. Todo era con José, y a pesar de que José era más pequeño y había tenido más vivencias con los hijos más grandes, ¿verdad? Amén. Los hijos más grandes incluso puede ser que hasta en escasez pasaron tiempos con Jacob, ¿verdad? Y pasaron de todo, y incluso ellos eran los que siempre iban adelante dirigiendo al grupo de hermanos, ¿verdad? Y lo veo así como cuando nosotros estábamos pequeños, nos pasaba a nosotros de que en nuestro hogar se daba mucho eso, ¿verdad? Que como era el más grande, él fue el más sufrido. En algún momento tuve mi hermana la grande, que ella prácticamente fue la que nos crió. Mi mamá se tuvo que ir a trabajar, ¿verdad? Porque no había papá en casa.
y empezamos como que incluso se llegó a dar de que ahora al más pequeño se le tenía preferencia. Y así veo yo la historia de José, ¿verdad? En algún momento de la vida puede ser que algunas personas estén pasando por esos procesos, ¿verdad? Donde les ha afectado el hecho de que sus padres se vuelcan más con el más pequeño o a veces con el más grande, ¿verdad? Porque es el más sufrido, o muchas veces también se da que es el más desobediente, es al que más le dan. Ajá, porque pasa, pero no es porque sea mejor que nosotros muchas veces esos hermanos, sino porque a veces son los más débiles. Uno llega a pensar en algún momento de su vida, ¿por qué mi papá solo le da al fulano? ¿Por qué mi papá solo se enfoca con él? ¿Por qué a él le da esto? ¿Por qué a él le da al otro? Y hasta el día de hoy llegamos a una edad adulta y uno dice, ¿por qué mi papá o mi mamá se enfocan solo en él? Pero muchas veces es porque es el más débil. En cambio, Dios a nosotros nos ha dotado de fortalezas y al llegar a Cristo, Él nos enseña y nos muestra cuán grande y maravilloso ha sido con nosotros, porque nos ha dado potencial para sobresalir adelante sin la ayuda de alguien más, solo con la ayuda de Él nos ha ayudado a potenciar eso que traemos, ¿verdad? Y aparte de las dificultades que pasamos de niños con nuestros padres, nosotros supimos salir adelante, a esforzarnos y a hacer lo que hoy por hoy somos. En cambio, este hermano, muchas veces ese hermano que fue el más débil, que más ha protegido a nuestros padres, él por sí solo no ha podido salir adelante. Siempre ha tenido como que una cuñita de parte de los padres, ¿verdad? Para salir adelante. Entonces yo creo que en Cristo el Señor siempre va delante de nosotros peleando esas batallas, ¿verdad? Peleando esos gigantes que muchas veces se levantan de pleito, de contienda contra un hermano, ¿verdad? Fíjate que es bastante importante lo que estás hablando, porque, por ejemplo, y se ha dado, porque a mí, pues, para la gloria y honra del Señor y por la misericordia de Él, me ha tocado mucho estar en consejería. Y es increíble cómo un hermano mayor se puede amargar, ¿verdad? Cómo un hermano o una hermana mayor se puede amargar porque tiene que tomar un papel que no le corresponde, ¿verdad? Que es el papel de la mamá, el papel de la cuidadora. Muchas veces es porque el más grande es el que inicia junto con sus padres a la familia. Sí. Y por lo regular, cuando se inicia un hogar, pues ahí sí que inicio, no hay escasez, todavía no se cuenta con todo lo que se necesita para un hogar, y ahí poquito a poquito que van comprando una mesita, un par de sillitas, cosas así. Y los hijos, pues a la par, ¿verdad? Sufriendo muchas veces esa escasez. Hay excepciones con las personas que tienen dinero, ¿verdad? Pues ellos heredan. Pero por lo regular es así. Luego viene otro niño. Entonces la mamá descarga. Mira, mija, ayúdame a cuidar a tu hermanita. O ayúdame a cuidar a tu hermanito, ¿verdad? Y que como es rico, que lo está cuidando a aquella. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Sí. Porque aquí miramos, independientemente que haya sido hijo de Lea o de Raquel, era hijo de él, al igual que todos los demás. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, miramos que él tenía preferencia. La razón no importa, pero no hay duda que no la disimulaba, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Vino a causar contienda y envidia. Porque a él fue el que se le hizo la túnica de colores, ¿te acordás? Y solo para él. Bueno, quiero volver retomando, Entonces empiezan a nacer los demás hermanitos. Y máxime si la mamá tiene que irse a trabajar, lo que te sucedió a ti, la hermana mayor hace el papel, juega el papel de madre. Por estar cuidando hermanitos y todo, no le pusieron la atención que esa niña merecía también, como niña y como hija, ¿verdad? Yo te digo esto porque muchas veces yo he visto llorar gente que te digo de 70, 80 años. Que dice, es que
a mis hermanos, porque definitivamente a los pequeños son los que se llevan el pastel, ¿va? Sí. Porque ya cuando vienen los últimos, ya se han ido haciendo las cosas, ya han ido adquiriendo tal vez mejores trabajos, ¿verdad? Entonces ya con los pequeños, sí va a estudiar. Pero aquella, la primera, no había. No era que la quisieran dañar, no era eso, sino que las situaciones van cambiando. Pero por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y se nos enseña. Nos lo enseña la palabra de Dios, nos lo enseñan acá en la iglesia. Cuidado con estar comparando a un hijo con otro. Todos somos diferentes, ¿verdad? Sin embargo, pues cuando no obedecemos, sin saberlo, podemos herir el corazón de nuestros hijos mayores. Sí. Y luego vienen y pasa el tiempo, pasan los años, y es que tengo contra mis padres que solo a mis hermanos pequeños les dieron estudio. Sí. Amén. Y a mí no me dieron estudio porque no alcanzaba. Y a veces también porque en ese entonces no habían las carreras que hay ahora. ¿Te acuerdas? Porque antes no pasaba maestro, perito contador y secretaria. Ahorita mira, hay un sinnúmero de carreras. Entonces, vamos a esto, que nosotros tenemos que aprender a lo que el Señor manda, ¿verdad? Y si alguna de las que me está viendo tienen algo en su corazón, porque vivieron en eso en su niñez, le pusieron responsabilidades que no eran de ellas o que eran muy pesadas para ellas, dejen que el Señor pelee por ustedes y que Él venga a sanar esas heridas, que Él venga a enfrentar a esos gigantes que están dentro de cada una de nosotros. Puede ser de resentimiento, puede ser de amargura, puede ser de odio aún contra sus propios hermanos. Pueden ser tantas cosas. Contra sus padres también, ¿verdad? Es que a mí no me dieron y a ellos sí. Entonces, en esta tarde, pues lo que estamos tratando es decir, cualquier gigante que esté, ya sea un gigante interno, o sea un gigante, una situación externa que estemos enfrentando, permitamos que el Señor venga Amén. y pelee por nosotros. Aquí en Génesis 37, 19 se nos dice dónde estaban los hermanos de José, y dice, aquí viene el soñador. Estamos con burla, ¿eh? Porque aparte de la preferencia del papá, también el Señor le había dado el don de discernir los sueños y tener sueños. Porque acordate que él soñó las espigas que se doblaban y llegaba y no solo no lo querían, dice, es que a mí el Señor me mostró que ustedes iban a postrar y mis padres iban a postrar ante mí. Más enojados se ponían los otros, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidado, ¿va? Y en ellos provocó envidia. Y no solo envidia, porque ya para sentir un sentimiento de quitar la vida a otro es porque hay algo muy, muy oscuro en el corazón, ¿verdad? Y dijo, vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños, ¿verdad? Sí. Luego dice en el 20, ahora sí que llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas, ¿verdad? Bueno, ya habían hecho el plan y vieron cómo concretarlo, ¿verdad? Pero ya el Señor estaba ahí también. Amén. Porque cuando vemos el 21, miramos que entre todos los hermanos hubo uno. Como siempre, ¿ah? Es uno. O dos, si mucho va. Cuando Rubén, dice, escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos. Amén. Así que les propuso, no lo matemos. No derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no
le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolvérselo a su padre. Amén. ¿Qué piensas? Qué palabra tan hermosa y tan interesante, y cómo podemos nosotros aplicarla a nuestra vida, porque las cargas que uno le puede poner a los hijos o que nos pusieron a nosotros nuestros padres puede ser una carga que se convierte en una batalla a lo largo de nuestra vida, como tú decías, pastora. Llega uno a 70 años y todavía con esa carga, ¿verdad? Exacto. Una carga impuesta que no era nuestra, ¿verdad? Entonces yo veo aquí dos cargas. Le pusieron a los hermanos una carga de responsabilidad que no era de ellos, y a José le pusieron una carga de preferirlo, de darle todo a él. Para José en algún momento también se volvió una carga ser el preferido. Ajá. Porque él tenía que batallar todo el tiempo, según miramos nosotros en Génesis 37, donde relata toda la relación que ellos tenían. Era una relación incómoda y siempre estaban enojados con él, sin que José hubiera tenido esos sueños que el Señor ya le estaba regalando, porque obviamente pues José era un varón que tenía un propósito del Señor desde pequeño, ¿verdad? Sí. Y entonces esas batallas a las que ellos se confrontaron, fue el padre quien se las impuso. Fueron cargas que el padre en un momento les impuso. Y cómo es Dios de lindo, porque él, como José era su varón con un propósito, sin que José supiera, el Señor ya había empezado a pelear por él esas batallas. Amén. Rubén, yo miro que Rubén es la figura de aquella persona que el Señor la manda en un momento de dificultad muy grande para que te ayude. Amén. Y esa es una forma de cómo el Señor demuestra que está peleando por nosotros las batallas, porque uno a veces quisiera verlo, y el Señor es tan especial y tan cuidadoso que nos manda a alguien. Puede ser un ministro, puede ser un amigo, puede ser un predicador en la palabra, y nosotros a veces no entendemos cómo es que el Señor pelea por nosotros. Como tú decías, hermana, el Señor multiplica y uno dice, ¿cómo lo hizo? ¿Verdad? Uno quisiera ver su mano ahí multiplicando todo, pero no es así. El Señor tiene diferentes formas de actuar, y yo pienso de que a este punto el Señor ya estaba peleando por José. Levantó a Rubén como su defensor, ¿sí? Porque Rubén dijo no lo maten, y como el propósito del Señor no era que José muriera, ¿verdad? No, él traía un propósito. Traía un propósito. ¿Y cuántos de nosotros traemos un propósito sin saberlo? Con un pasado difícil, con un pasado lastimado, y no sabemos que tenemos un propósito. Y yo en lo personal muchas veces he dicho, Señor, ¿cómo es que yo todavía estoy viva? Con tanta situación que nos tuvimos que enfrentar a lo largo de nuestra vida. Y cuando yo volteo a ver un poco y digo, aunque yo no sabía, el Señor peleó tantas batallas por mí, me libró de la muerte tantas veces. Y entonces ahora lo único que nosotros podemos pensar en su palabra es de que somos hombres y mujeres con un propósito de parte del Señor, ¿verdad, pastor? Amén. Fíjate que esto sucedió, yo pienso que también fue inmadurez del papá, como te digo, de dar a conocer una preferencia, pero también te decía José, tal vez por lo joven que era, cuando empezó a recibir de Dios sueños y a interpretar sueños. Él llegaba, me imagino que sin malicia, porque él no alcanzaba a ver la dimensión, ¿verdad? Y qué provocaba en sus hermanos el que él se sintiera preferido de Dios. Porque ayer el Señor el que le está dando el don, ¿va? Amén. Ahí miramos eso. Luego en Génesis 39:10 miramos otra situación. Génesis 39, desde el 7. Aquí nos narra la historia de cuando José estaba en Egipto. Fue vendido, cuando ya fue vendido a... Después de algún tiempo, si ya lo había, ya estaba lejos, ¿verdad? Sí. Después ya estaba adulto él. Ya porque dice el detalle que de 17 años fue vendido a los mercaderes que pasaron cuando él estaba en la cisterna, ¿verdad? Sí, pues. Entonces aquí ya era un joven, ¿verdad? Y dice, después de algún tiempo,
la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo a José, haber sido bien simpático. Dicen que, según lo narra la Biblia, era bien simpático. Y le propuso, acuéstate conmigo. Aún hay gigantes representados en tentaciones en nuestras vidas, ¿verdad? En algunos casos podría ser el robo, en otros casos podría ser las mujeres, o a la inversa, los varones. En otros casos podrían ser tantas cosas, ¿verdad? Que vienen a tentarnos a que nosotros hagamos lo que al Señor no le agrada. Y aquí pasó eso, ¿verdad? La muy linda quería un zapato, ¿verdad? Y le echó el ojo a José. Pero dice, después de algún tiempo, o sea que ella empezó a volarle lente y... ¿Cómo se gesta, verdad? ¿Cómo? La provocación. Eso, Sí. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. Así es. La fidelidad de él hacia su patrón, la lealtad, eso vale mucho. Y no que porque me conviene, imagínate, él hubiera pensado diferente, ¿verdad? Sin embargo, él tenía una lealtad muy, muy grande hacia a la persona que había confiado en él. Primeramente al Señor. Sí, al Señor primero, ¿sí? Y luego a la persona que había confiado en él de llevarlo a su casa. Y dice, en esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Amén. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en las manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos, y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. Amén. ¿Qué piensas? Pues yo lo que veo acá, ¿verdad? Es de que hay situaciones en la vida, ¿verdad? De diferente índole que se pueden estar presentando en este tiempo, en la vida actual. En el tiempo de José, pues él era un varón temeroso de Dios, ¿verdad? Y pueden estar habiendo muchas jóvenes, mujeres casadas, incluso varones casados, ¿verdad? Que pueden estar pasando por este tipo de tentaciones en este momento. Pero José, en su temor primeramente al Señor y en no fallarle a él y a su jefe, ¿verdad? Vino él y huyó. Aunque esto ya venía gestándose, como decía hermana Araceli, el pecado a la larga, eso no es de un ratito para otro que uno puede llegar a cometer una situación. La tentación estaba desde hace ratos, porque ahí habla la Biblia que él llegó y todo creció, ella lo vio crecer y todo a él ahí, porque él llegó bien jovencito y después ahí mismo se volvió un joven más adulto, ¿verdad? Y me imagino yo bien simpático, ¿verdad? Y ella ya le había echado el ojito, ¿verdad? Ya de haber dicho, este está bonito. Puede ser que a ti, mujer que eres casada, te pueda estar pasando esto en alguna circunstancia de tu vida. Tal vez en algún momento has tenido situaciones difíciles con tu pareja, con tu esposo, con tu cónyuge.
y puede ser que alguien más desde hace ratos ya te está echando el ojito, ¿verdad? Porque es el enemigo que te quiere sacar del camino del Señor, ¿verdad? Para que sigas honrando tu matrimonio, porque se da en algunas circunstancias en el matrimonio que tu pareja en algún momento te fue infiel, pero tú eres una hija de Dios, tú vas a la iglesia, tú buscas del Señor y tú dices, mi esposo no busca, mi esposo no hace, no ora, no lee. Entonces puede hacer que en ti esté entrando esa situación de tentación porque tú ves que otro sí lo hace o tú ves que otro te está chuleando, ¿verdad? Porque eso no se da en el momento, eso se da conforme pasan los días, tú vas sintiendo hasta emociones, ¿verdad? Ya puede llegar a pasar que puedes sentir hasta maripositas en el estómago y dirás, de plano, este varón que tengo ahora, ese no era para mí. Puedes estar dudando en tu corazón y eso mismo puede hacer que en algún momento le pasó a José. Amén. ¿Verdad? Amén. También dudó porque yo pienso que también es que si hay tentación, imagínense la mujer, cómo estaba la mujer de Potifar, ¿verdad? Puede hacer que hasta incluso desnuda y él, o sea, un varón no se retiene tanto como una mujer a una persona, pues si lo estaba viendo, ¿verdad? Y ha sido duro porque fíjate que yo no creo que haya sido una mujer fea. No. Ella sí era la mera, la esposa de Potifar. De Potifar. Era haber sido una mujer muy bella, muy linda, ¿verdad? Sí, con autoridad. Sí, porque ella tenía autoridad sobre él. Sí, Sin embargo, la lealtad de él hacia el patrón pudo más, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que a veces, y cómo ella pues tramó todo, ¿verdad? Y muchas veces cuando nosotros tratamos de agradar a Dios, y definitivamente va a haber gente que no va a estar muy contenta y puede hasta levantarnos falsos. Sí. Puede hasta inventar cosas como lo hizo ella, ¿verdad? De que quería que yo fuera, pero yo no quise y dejó el manto. O sea que siempre van a haber personas que van a tratar de hacernos tropezar, ¿verdad? Pero cuando nosotros permitimos que Dios se haga cargo de nuestras cosas, pues definitivamente vamos a tener éxito. Porque dice la palabra del Señor, pastora, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso entra en el lado de la tentación. Puede hacer que alguna persona en este momento esté con eso, ¿verdad? El enemigo está atacando ahí, mira, hacelo, o esto, el otro, como lo hacía con esta mujer, le insistía a José. Pero hoy puede ser que el enemigo te esté insistiendo en cometer algún error en tu vida para después señalarte. Pero hoy en el nombre de Jesús, ¿verdad? Tú puedes decir no, porque el Señor va a pelear esa batalla por ti. Él te va a ayudar a vencer toda tentación, porque también dice la palabra que el Señor no tienta a nadie. Él no tienta a nadie, pero nosotros mismos, por nuestro propio deseo, muchas veces caemos en la tentación. Pero viene aquí el Señor, ¿verdad? Siempre viene esto, aquí el Señor siempre batallando por nosotros, y aún si te señalaran injustamente, el Señor te va a dar la victoria. Porque si tú te optas por venir y alejarte de esa tentación y decir, no, yo sigo a mi Cristo, yo sigo a mi Cristo, Él te va a dar la victoria y Él va a sacar a luz la verdad. Gloria a Dios. Yo quiero hacer una pausa, ¿verdad? E irnos a un anuncio que yo sé que es algo que les va a interesar a cada una de ustedes. Y luego regresamos con nuestro tema nuevamente. No hay nada que dé más felicidad hoy, mi Señor, estar al lado tuyo, Dios, y contemplar tu grande amor. Solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder que dejó su deidad por darnos libertad. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre y me uno a esas voces para darte gloria, Rey. Mira, cantan santo, 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 santo. Y dicen santo,
Amén. Amadas hermanas, pues para nosotros realmente es un privilegio poderles mostrar a ustedes esta invitación para que ustedes, pues, el Señor vaya poniendo en su corazón poder participar en nuestro retiro de damas. Realmente el Señor a uno lo sorprende, hermanas, porque uno en esos retiros uno no tiene un patrón donde uno diga van a ir a hacer esto, el otro, aquello. Sí hay un orden por el programa, pero cuando uno ya entra en la presencia del Señor, realmente el Señor a uno lo sorprende. Así es de que nosotros las exhortamos y las motivamos a que ustedes puedan desde ya empezar a apartar ese tiempo para el Señor. Dios es bueno, Él les va a proveer. Ustedes dispongan su corazón y el Señor las va a sorprender, hermanas. Amén. Gloria a Dios. Continuamos porque el tiempo ya se nos está yendo. Luego podemos ir al libro de Génesis 41. Amén. 14 al 16. Que dice, dice la Biblia, todo ayuda bien a los que aman al Señor. Amén. No había duda que, como veníamos hablando, la mirada, el cuidado de Dios estaba sobre José. Amén. Desde el principio, ¿verdad? Pero aquí nos damos cuenta cómo a través de esa provocación de la esposa de Potifar, él fue a dar a la cárcel. Amén. ¿Verdad? Hubieran dicho, ay, qué barbaridad, ahora preso. Pero no, nosotros tenemos que entender que todo obra para bien. Pero, sí, nosotros amamos al Señor. Amén. No es nada más de decirlo así, como dicen, muy espontáneamente, no. Todo obra para bien a los que aman al Señor y a los que conforme su propósito han sido llamados. Amén. Nosotros hemos sido llamadas. Tú eres llamada también del Señor, tú que nos estás viendo, ¿verdad? Amén. Entonces, en Génesis 41:14 continúa otra narración, que fue otra de las cosas que tuvo que enfrentar José, ¿verdad? De que fue bastante fuerte estar preso. El faraón mandó a llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Recordémonos que faraón había tenido un sueño y ya todos los sabios del reino no se lo habían podido descifrar. Amén. A alguien le dijo que José era un Copero. Ajá, el copero fue quien le dijo, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. José le contestó, no soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará a Faraón una respuesta favorable. Amén. El faraón le contó a José lo siguiente, en mi sueño estaba yo de pie a orillas del río Nilo. De pronto salieron del río 7 vacas gordas y hermosas y se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas. Jamás se habían visto vacas tan raquíticas en toda la tierra de Egipto. Y las 7 vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas gordas. Amén. Pero después de habérselas comido, no se les notaba en lo más mínimo porque seguían tan feas como antes. Entonces me desperté. Amén. Interesante, la verdad es de que la vida de José es fascinante, ¿verdad? Porque podemos ver cómo el Señor a lo largo de toda su trayectoria, aparte de que el Señor iba peleando por él cada batalla, esa seducción que él sufrió en el pecado, no cabe duda de que algo había en él y por eso el enemigo en esa área lo atacaba también. Pero yo veo que José, él tenía un principio de palabra, porque él en cada situación donde él estuvo siempre fue como una persona muy correcta. No se oye en la Biblia que se haya dicho y cayó José, ¿verdad?
Así No. como nuestro amado David, del dulce cantor, a él en la Biblia le relatan las muchas veces que él cayó Cayó, sí. en sus propios deleites, ¿verdad? Pero en el caso de José fue un varón tan recto y yo siento que él fue como aquellos siervos que el Señor formó en silencio, en medio de la prueba, en medio de esa lucha que él tenía diaria. Porque imagínense, ir a parar a la cárcel es una situación, si lo vemos en una parte física, es una situación muy difícil, estar detrás de una cárcel. Y aparte de eso, uno está atado a las leyes terrenales, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el único que detrás de esa cárcel te puede sacar? Solo el Señor. Y cuando nosotros venimos y lo trasladamos a una cárcel espiritual, hermana, podemos darnos cuenta que el Señor tiene el poder para podernos sacar de cárceles. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es de que cuando él cayó en la cárcel, como tú decías, pastora, él no se lamentaba día y noche, sino que él se puso a trabajar. Él fue como una persona muy diligente y el Señor le dio gracia en medio de esa situación. Entonces, nosotros no quiere decir que no vayamos a tener batallas, que no vayamos a tener situaciones en las que nosotros sabemos que estamos batallando con eso, sino que también en medio de esas batallas nosotros tenemos que aprender a seguir luchando y a seguir de pie sabiendo de que el Señor nos va a sacar de ahí en su debido tiempo, ¿verdad? Amén. Porque realmente, pues José era un varón, aparte de que era un varón escogido por el Señor le preservó la vida. Aparte que el Señor le preservó la vida, él ya tenía los dones del Señor desarrollados y el entorno aprovechó mucho de él, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros, yo pienso esto, ¿verdad? Cuando uno va saliendo de cada batalla, el Señor nos va capacitando, porque cuando tú pasas Así una es. prueba y ya sales de esa prueba, uno ya no vuelve a ser el mismo. Uno tiene que ser superior a donde uno venía. Amén. Entonces nosotros tenemos el deber de también aprender y anhelar en nuestro corazón salir de donde estamos, ¿verdad? Porque sabemos que al salir de ahí hay algo mejor de parte del Señor para nuestra vida, porque ¿cómo llegó él a parar al palacio? Ni siquiera en su vida quizá él hubiera imaginado que lo hubieran llamado para un consejo, porque ahí lo llamaron para un consejo. Y realmente en ese momento yo pienso que hubiera sido como que la primera graduación de José, ¿verdad? Donde él estaba listo para empezar una nueva etapa de su vida. Ahí dice la palabra que habían pasado 30 años, dice. Él ya era un joven adulto, entrando a la adultez a sus 30 años. El Señor ya tenía preparado para él un nuevo tiempo. Así que no nos desesperemos, porque realmente los tiempos del Señor son perfectos, pastor. Sí, y acá podemos ver en esta historia que José era un varón que traía un propósito. Amén. Y se puede decir que cada una de nosotros también no estamos de casualidad acá. Sí, estamos con un propósito de parte de Dios. Él tiene un propósito para que cada una de nosotras estemos aquí y que cada una de las que nos está viendo en las redes sociales también tienen un propósito. Ahora, por eso yo creo, y tú decías, Araceli, a pesar de que hemos vivido cosas, a pesar que nos preguntamos, estoy aquí. ¿Cómo a pesar de esto, del otro y el otro y el otro, aquí estoy? Entonces, así como a José tenía un propósito, pero lo importante aquí es que podemos ver cómo el Señor preservó su vida. Entonces, el Señor va a preservar nuestra vida porque hay un propósito en nuestras vidas que tenemos que cumplir de parte de Dios. Y precisamente por eso es que el Señor pelea por nosotros, porque Él quiere que nosotros cumplamos los planes y el propósito por el que Él nos tiene sobre esta tierra. En el Salmo 138, 7, 8 nos dice así: aunque estoy rodeado de dificultades, esto el salmista, ay Dios mío, a mí me gustan tanto los salmos. Aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás.
del enojo de mis enemigos. Extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Qué linda, ¿verdad? Qué promesa más preciosa. Amén. Amén. También podemos ver, pastora, en Deuteronomio 31:6, ¿verdad? Que el Señor nos habla que nos esforcemos, que cobremos ánimo, ¿verdad? Amén. Que no temamos ni tengamos miedo, ¿verdad? Sí, amén. Porque Él siempre va a ir ahí, ¿verdad? Delante de nosotros. Y también nos habla, ¿verdad? Porque dice su palabra, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? De que aunque vengan esos gigantes a querernos estropear la vida hoy por hoy, ¿verdad? Aunque vengan esos gigantes, nos quieran provocar estrés, nos quieran provocar ansiedad, esos gigantes del pasado, con las preferencias de nuestros padres, ¿verdad? Que ya no sea un gigante para nosotros, sino que dejemos que el Señor pelee por nosotros esas batallas y que juntamente con Él, ¿verdad?, logremos vencerlas, porque dice estar quietos, dice en Éxodo 14:14, habla que nosotros nos tenemos que quedar quietos en ese momento, pero no quiere decir que nos vamos a quedar sin hacer nada, no, por eso existe la oración. Yo pienso que José fue uno de los que estando aún preso, imagínense, aún preso, yo pienso que José oraba. Él oraba, él le clamaba al Señor, y cuando él salió, me llama mucho la atención, fíjate, hermana Araceli y pastora, cuando viene José y en un versículo dice de que cuando lo fueron a llamar a la cárcel, él viene y se rasura, Sí. y se arregla. Listo para un O nuevo sea, tiempo. ¿qué le provocó eso a él? Sí, ¿Verdad? amén. ¿Qué le provocó eso a él? Entonces yo te digo hoy a ti que me escuchas, seas un varón de Dios o seas una mujer de Dios, si en algún momento has tenido tentaciones o gigantes, se le podría llamar, que se han levantado en contra tuya con respecto a lo que hemos estado hablando, prepárate porque el Señor te va a dar la victoria en esa batalla que tú has estado peleando en silencio, ¿verdad? De rodillas, tal vez has estado ayunando, orando, clamando por esa situación. Entonces el Señor te va a dar la victoria y prepárate así como José, porque yo lo veo en lo espiritual que vino José, se rasuró, se peinó, se puso sus mejores ropas que él tenía, ¿verdad? Humildemente, así prepárate tú también con esas ropas que tienes ahorita espirituales, ¿verdad? Prepárate, Amén. ¿verdad? Con la autoridad que Dios te ha dado, en silencio, calladamente, y solo deja que el Señor pelee por ti esta batalla. Amén. Gloria a Dios. Fíjate que esta palabra de hoy es para que nosotros vayamos con aquellas personas y primero la apliquemos a nuestra vida, pero luego vayamos hacia otras personas, como dice Isaías 35, 3 y 4. Dice, con esta palabra fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Amén. Como decía Valesca, nosotros dejemos que el Señor sea el que pelee nuestras batallas. ¿Por qué el Señor ha hablado eso hoy? Porque en Juan 16:33 el Señor nos dice, estas cosas les he hablado a ti que nos estás viendo. Así dice el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. El tiempo ya se nos fue y pues es lamentable que ya no hayamos tenido más tiempo para seguir compartiendo la bendita palabra del Señor, ¿verdad? Y vamos a orar para que el Señor selle esta palabra en el corazón, en la mente de cada una.
de ustedes, así también como a nosotras. Porque tenemos que entrar en el reposo del Señor. Si nosotros entramos en el reposo del Señor y aprendemos a esperar en Él, yo les digo que no va a haber estrés, no va a haber ansiedad, porque sabemos que con nuestras propias fuerzas nada somos y nada podemos. Pero con Jehová de los ejércitos, Él va delante de nosotros. Amado Dios que estás en el cielo, bendito y alabado sea tu nombre, mi Rey. Señor. Gracias infinitas te damos por esta tarde tan preciosa, Señor, tan soleada. Gracias, mi Rey, porque tú sigues alimentando nuestras almas, Señor. Tú sigues, Señor, dándonos de tu bendita palabra, mi Rey. Gracias, Papaíto Santo, porque sabemos, Señor, que vamos a aprender a estar en silencio delante de ti, porque sabemos que de ti va a venir nuestra victoria, no de nuestra propia fuerza, sino que de ti. Por eso le digo al alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Nuestra esperanza, Señor, está únicamente en ti, mi Dios, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro libertador, pero también, Señor, eres nuestra roca firme, Señor. Eres mi castillo fuerte, Señor, y mi libertador. Tú eres, oh Dios, fortaleza mía, y por eso, Señor, te digo que confío en ti. Mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio, Señor, eres solamente tú. En el nombre de Jesús, Padre, yo te suplico que tú selles, Señor, esta palabra en el corazón, Señor, de tus hijas. Que tú, Señor, les hagas entender que no estamos solas, sino que tú, Señor, a donde quiera que nosotros vayamos, tú también vas, Papaíto lindo. Gracias te damos, mi Rey, por cada uno de las personas, cada una de las personas que se conectaron con nosotros en esta preciosa tarde. Te pido, mi Rey, de todo corazón, que tú las visites, Señor, allí en sus hogares, en sus lugares de trabajo, no sé dónde, Señor, pero sí te suplico que por favor tú las bendigas grandemente, Señor, y que tú les ayudes a solucionar cualquier tipo, Señor, de problema que tengan, Papaíto Santo. Gracias te doy, Señor, por cada una de mis amadas hermanas que estuvieron conmigo acá, pero también te doy gracias por ese sinnúmero de mujeres que estuvo viendo el programa. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Así, amadas y amados, quiero invitarlos para el próximo jueves, siempre a las 4 de la tarde, para compartir las buenas nuevas del Señor Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Hasta pronto. Bendiciones. Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada.